Bueno, Antonio, ¿Qué vamos a tal? hablar de tu último trabajo literario, de tu novela La radiante edad, una novela en la que lo que nos cuenta el narrador pues es la base principal, ¿no?, de la historia, ¿no?, que transmite a través de las páginas La radiante edad y que se mueve en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Cuéntanos un poquito más detalles, a ver. Bueno, la Radiante Edad es una novela que hace un recorrido por la vida de un narrador que podría identificarse conmigo mismo, que tiene una mezcla de realidad y de ficción, y utiliza el recurso de ir mezclando los tiempos, sí, el pasado y el presente, incluso el futuro, se van alternando en la narración, una serie de capítulos que van por medio de elipsis buscando diferentes etapas de la vida de ese narrador, desde la niñez hasta la edad madura. Además te mueves en distintas décadas, claro, hablamos que el narrador eh, va contando su vida con cosas reales y cosas inventadas, tengo entendido, ahora me aclararás, desde el pasado, niñez, presente y futuro, con lo cual te mueves en años 60, no, 70, Sí, años 70, 80, 70, 70, sí, 80 y actualidad, ¿no? Sí, sí, bueno, desde los 70, realmente también hay 60, desde mediados de los 60 a principios de los 70, que sería la primera etapa en la que se cuenta la historia familiar de la emigración del campo a la ciudad, en este caso de los pueblos de Málaga a la ciudad de Málaga, incluso la emigración al extranjero, a Suiza en caso concreto, y ese primer periodo que abarcaría eso de mediados 60, 70, y luego hay un salto a los 80, a la edad universitaria, y luego vuelve a haber otro salto a los años 2000, 2000 y pico, 2000, la segunda década de 2000, hacia el 2020, que sería la actualidad. Y son varias etapas que se van narrando en la vida de este personaje que, bueno, tiene muchos rasgos fáciles de identificar conmigo mismo, pero que Eso puede ser te, eso, cualquiera. eso te iba a preguntar, que ese narrador, bueno, corregir que he dicho yo futuro, obviamente no. Hablamos Sí, sí, sí. pasado y presente. Bueno, ¿Futuro también? ¿Te bueno, proyectas en el futuro? ¿Sí? sí, bueno, no es tanto una proyección en el futuro, sino una proyección en diferentes planos de las posibilidades que uno puede tener de ser. Es Ajá, decir, los dos últimos capítulos, por ejemplo, hay una proyección de cuáles son las vidas que podíamos tener y que no tenemos. vale. Entonces, hay un poco no sé si es futuro, pero es una salida del tiempo o del espacio real, ¿no? Es Sí. una proyección en la imaginación. Oye, Antonio, y me decía, nos contabas que ese narrador ficticio, ¿no?, que tiene mucho que ver, que tiene muchos rasgos contigo, con tu vida, con lo experimentado en distintas etapas de tu vida y con tu familia. Tú, por ejemplo, llegaste a sufrir, a vivir en primera persona, o si no, en tu caso, pues familia muy directa, ese desarraigo de tener que abandonar Sí, tu pueblo, ¿no?, o el pueblo de tus sí, hombre, familiares y claro, venir a claro, la ciudad, ¿no? claro, yo soy como muchísimos malagueños que vivimos aquí, por ejemplo, yo vivo en la zona de la carretera Cádiz. Sí, Esto es una zona de aluvión de todas las gentes que vinieron de los pueblos de alrededor de Málaga a trabajar en los años 70 en la construcción. Mis padres son emigrantes, mi padre estuvo en Suiza, y entonces, bueno, es un retrato generacional por un lado también, y claro que esa vivencia personal es una representación de muchas vivencias con las que se puede identificar cualquier lector. a mí me parece muy interesante, ¿no?, ese enfoque también que tú le das, ¿no?, a la radiante edad y tratar ese tema del desarraigo de todas esas personas que, en algunos casos voluntariamente, pero no dejaba de ser al final un abandonar su pueblo natal en busca de oportunidades, pero llegan a una ciudad, en algunos otros casos forzado, ¿no?, pues por la precariedad y por la necesidad. Pero llegas a una ciudad extraña, a lo mejor en tu pueblo estaba muy cómodo
por lo menos en cuanto a que, bueno, pues tenías tu círculo de gente y de familia y de amigos conocidos, vivías en una casa más o menos pues a tu gusto y ahí llegas a la ciudad y te meten en una barriada, en unas torres, en unas colmenas, todo eso que yo creo que no se ha explicado y no se ha tratado suficientemente. Ahora, por ejemplo, trabajo gracias a trabajos como el que tú has hecho, pues se pone sobre la mesa, ¿no? Ese desarraigo En que mi, vivió toda una generación. en mi caso concreto, desarraigo personal no es tanto porque yo llegué a Málaga muy pequeño, yo llegué con poco menos de 6 años para empezar en el colegio. Sí, El desarraigo es de los mayores, el claro. desarraigo se produce en los abuelos, en los padres, una gente que está acostumbrada a vivir en el campo, en el pueblo, y de pronto se encuentra en unas condiciones muy diferentes en una ciudad que no deja de ser un poco inhóspita. Al final hacen la vida aquí, de Claro. hecho aquí seguimos viviendo todos, ¿no? Hoy, Pero claro, es una ruptura sí, con tu vida, con tu manera de entender la vida hasta ese momento y tienes que aprender unos códigos nuevos. La búsqueda de ese porvenir, que es lo que iba buscando todo el mundo en esa época, es una limitación también porque el porvenir a veces nos ciega y nos pone unas barreras, unos anteojos delante que no nos permite ver otra cosa que, que ese porvenir por el que tenemos que luchar y se quedan por el camino muchas cosas. Gente que nunca tuvo vacaciones, gente que no hizo nada más que trabajar para salir adelante y para vivir, como tú dices, en unas torres ahí en el barrio de la Luz, en Vistafranca, en estos barrios sí. en los que son como colmenas. Antonio, la radiante edad también añade en esa narración, en ese narrador ficticio, ¿no? Va contando pues sus memorias, su vida en distintas etapas, hemos dicho, años 70, 80, actualidad, incluso también pues habla de lo que podría ser, lo que podría llegar a ser, pero también incorpora referencia a la literatura, al cine, a la política también y en algún momento incluso con un tono irónico, ¿no? Sí, bueno, la formación de mi generación, yo soy hijo del baby boom, es la primera generación que llega a la universidad, somos hijos de obreros y campesinos que por primera vez llegamos a la universidad y nuestra formación tiene mucho que ver con la televisión, con el cine que se emitía por televisión en aquella época, entonces es muy importante. La narración está llena de referencias a clásicos del cine o de la literatura también, porque la primera aproximación que nosotros hacemos a esa obra es a través de lo que nos echan por televisión cuando solo existían dos cadenas y se veía mucho cine clásico. Claro. Entonces todo eso era muy importante. Bueno, la radiante edad, el título no te lo he preguntado, pero ¿por qué la radiante edad? Para ti, ¿cuál sería o cuál es la radiante edad? Pues mira, el título es que había uno que a mí me gustaba mucho, que era El Radiante Porvenir, que fue el título de una exposición que hubo aquí en Málaga en el Museo Ruso sobre realismo socialista, sobre arte del realismo socialista. Y también existe una novela de los años 80 con ese título que es El Radiante Porvenir, porque es lo que te he dicho, las personas venían de los pueblos a Málaga, las familias venían buscando un porvenir para sí mismos y para sus hijos. Entonces, bueno, como el título ya estaba pillado, pues me decidí por La Radiante Edad, que si tú lo metes en Google no hay otro título, es fácil de encontrar y expresa también bien lo que yo quería decir. La radiante edad es ese momento que todos tenemos en el que las cosas nos van bien, que no sabemos nunca cuál es, siempre quizás nos damos cuenta de él cuando ha pasado y que al mismo tiempo tiene un matiz irónico que, bueno, es fácil de identificar el momento de nuestro mejor, no, es fácil identificar nuestro mejor momento, pero tampoco a lo mejor era nuestro mejor momento. En fin, es una cosa así un poco una paradójica. Pues Antonio Báez, escritor malagueño, con esta novela, con este último trabajo literario, La Radiante Edad, nos despedimos de esta parte del programa porque vamos a hablar ahora de música. Antonio, muchas gracias por atendernos y recomendamos esta lectura. Por cierto, ¿dónde podemos adquirir el libro? ¿Cuál es la editorial que lo ha sacado?
Pues el libro está en Luce, hay ejemplares, ha habido una presentación con motivo del COVID, estuvo muy limitada de asistencia porque había que mantener un número prudente, y lo publica la editorial Talentura, una editorial madrileña que es la que publicó mis libros anteriores. Sí. Y nada, muchas gracias a vosotros. Pues un abrazo, Antonio, enhorabuena por este trabajo que tiene muy buena pinta, La radiante edad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo. Un abrazo.